Dos, dos, tres, 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 cuatro, dos, 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 tres. Todo lo que se habla aquí se va a escuchar en el Zoom. Todo lo que hables te lo tienes que leer por el micro para que te escuchen afuera. Mira. Dos, dos, sí. Sí. Dos, 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 dos.
Hola. Bueno, bueno, entonces voy a utilizarlo aquí. Ah, se escucha un, Eh, ¿Puede bajar el volumen a su voz? ¿por qué se escucha un eco? Porque es su laptop. ¿Gusta mutear el micrófono? Pero bajarle el volumen a lo. Bajar todo el volumen. Ahorita empezamos. Quitarlo. Ajá. A ver, a ver. ¿Ya no se escucha nada? Ok. Muy bien. Perfecto. Ahora hay que mutearla y bajar el volumen. Tengo mis tres cositas aquí para manejar. Ok, entonces ahora yo. Tú primero. Y me siento aquí. Me ayuda ese momento de hacer todo el cambio de... Exacto, yo te ayudo. Tú tienes que desconectar primero. Yo Exacto. conecto. Y hay que ¿No? transmitir en Zoom. También tengo que proyectar. Compartirlo, ¿no? A Zoom, compartir a Zoom. Eso. Esta pantallita, ¿cómo se pone? Bueno, bueno.
Buenos días a todos. Buenos días a todos. Vamos a iniciar nuestra sesión. Les pedimos tomar asiento, poner en silencio sus celulares, por favor, para evitar interrupciones. Sean bienvenidos a la sesión 16 del seminario permanente del Grupo de Investigación en Formación Integral Anáhuac. El día de hoy nos convoca un tema particularmente relevante para el momento que vivimos: la virtud de la prudencia audaz como clave de liderazgo universitario. Este espacio reúne a académicos que compartimos una preocupación común: pensar con rigor la formación integral universitaria. No se trata solamente de intercambiar ideas, sino de construir conocimiento que tenga impacto real en la vida universitaria. Por eso, el trabajo de este grupo se sostiene en 3 dimensiones: reflexión académica con profundidad, diálogo interdisciplinario y construcción colectiva del conocimiento. Hoy nos volvemos a reunir precisamente en esa lógica. El trabajo del grupo no surge en abstracto, sino que se fundamenta en el modelo educativo Anáhuac de formación integral. Este modelo plantea algo muy concreto: la formación integral no es un complemento, sino el eje que orienta todo el quehacer universitario. Esto implica comprender a la persona como unidad de dimensiones, orientar la educación hacia la plenitud de vida, integrar técnica, ética y sentido, y evitar reduccionismos formativos. Desde aquí se entiende todo lo que hemos venido trabajando. A lo largo de 15 sesiones, el seminario ha seguido un desarrollo progresivo. No son temas aislados, sino que es un proceso de profundización que se ha ido consolidando en un marco común. Este recorrido ha sido posible gracias a ese diálogo interdisciplinario constante que integra distintas perspectivas en torno a un mismo problema. Primero, que la formación universitaria no puede reducirse a competencias técnicas. Estamos hablando de la configuración de la persona en su totalidad. Segundo, que existen reduccionismos muy claros, enfoques tecnocráticos, instrumentalistas, fragmentarios que empobrecen la misión universitaria. Y tercero, que la propuesta central es recuperar la unidad del saber y la centralidad de la persona como criterio orientador de la educación superior. Este trabajo, les digo, no se queda en el plano conceptual, tiene implicaciones directas en temas clave: la formación de la ciudadanía en contextos de polarización, la relación entre ética y tecnología, el liderazgo orientado al bien común y el acompañamiento como proceso formativo. Aquí es donde empieza a verse la relevancia práctica de este seminario. Todo esto nos ha llevado a un punto importante: la formación integral no puede quedarse como un ideal. Tiene que funcionar como un criterio operativo capaz de orientar las decisiones académicas, pedagógicas, institucionales. Y en este sentido, las distintas líneas que se han trabajado no son paralelas, sino integradoras. En este contexto, si hablamos de formación integral, la pregunta es: ¿qué significa realmente formar a la persona? El trabajo del seminario lo ha ido mostrando con claridad. No basta comprender a la persona, es necesario formar su capacidad de actuar
en contextos complejos. Y eso nos introduce directamente al tema de la virtud, no como un adorno del carácter, sino como el núcleo del liderazgo auténtico. En la sesión de hoy, la virtud, vamos a ver que es un tema clave para el liderazgo y en particular la prudencia audaz. Vamos a reflexionar a partir de una figura histórica concreta, la del cardenal Vicente Enrique de Tarancón, cuyo testimonio permite iluminar decisiones en contextos de incertidumbre. Esto nos conecta con tres conceptos, tres elementos: la autoridad moral, las decisiones complejas y la formación del carácter. Nuestro objetivo será analizar la prudencia audaz como una clave para el ejercicio del liderazgo moral y reconocer las implicaciones en la formación universitaria. Nuestra pregunta es: ¿cómo se forma la capacidad de decidir bien en contextos de crisis? Para profundizar en este tema, contamos con la participación de la doctora Melicia Antonio, profesora de tiempo completo en la Universidad de Anáhuac, doctora en teología por la Universidad de Notre Dame. Su trabajo sobre Tarancón ofrece una clave particularmente valiosa. Nos ayudará a comprender el liderazgo en tiempos complejos. Melissa, muchas gracias por acompañarnos. Valoramos profundamente tu presencia y la generosidad académica. Y sin más, pues te cedemos la palabra. Gracias, Juan Manuel. Y gracias a todos por venir a escucharme. Es una tesis que trabajé 3 años. Presentaré una parte de mi tesis en esta presentación. Voy a enfocar en la prudencia audaz como virtud que renueva la autoridad moral en tiempos de crisis. Estoy trabajando una propuesta para el libro ahora, entonces, se escucha. Entonces, sí, esa es una presentación que todavía está en camino, que todavía estoy trabajando el tema y por eso muy bienvenidos todos sus preguntas, comentarios, insights, etcétera. Y al final yo tendré algunos insights también para lo que yo creo que implica para el liderazgo concretamente y el modelo Anáhuac. ¿Puede una persona prudente ser también audaz? Parece que las dos palabras no deben ir juntos. Solemos separar estos dos conceptos. Quien es prudente se frena, no se arriesga, no empuja los límites de lo posible. Hoy examinaremos la falsedad de esta afirmación. Según la experiencia de Cardenal Tarancón, es precisamente la prudencia que nos hace audaces y se necesita especialmente en tiempos de crisis. Cuando las decisiones mal hechas o simplemente no hechas, el no tomar la decisión
puede tener efectos nocivos y hasta violentos para miles de personas. La persona prudente sabe cuándo y cómo debe hablar, cuándo y cómo exigir. Sabe evaluarse cuando no ha logrado estas cosas para aprender de sus experiencias. En la tesis original construyo este concepto extrayendo de los escritos de Cardenal Tarancón. Era uno de estos obispos que escribe muchísimo, que no hay tantos, por eso pude hacer mi tesis doctoral sobre él. Y tiene en particular un libro de 850 páginas que son como sus memorias, sus recuerdos. Se llama Confesiones y casi mucha de la información que presento hoy es de este libro. Mi trabajo es esto, extraer el concepto de la prudencia y lo que él llama credibilidad religiosa. Si la iglesia tiene credibilidad moral o no. Ilustrar su concepto mediante varios casos de vida que él narra. No vamos a tener tiempo hoy de entrar en detalle en estos casos, más bien voy a resumir su situación. Y también enriquecer su marco teórico sobre la virtud con los conceptos de Santo Tomás. Su formación era de Santo Tomás de Aquino, que es un filósofo teólogo de la Iglesia Católica que ha tenido mucha influencia en la doctrina y también la filosofía en lo que son los derechos humanos hoy en día. Y también lo comparo con conceptos de autoridad moral que tomo de hecho de ética de negocios, porque en la teología la autoridad moral no está bien investigada, pero vi que en ética de negocios, como los negocios buscan tener autoridad moral y vender sus productos, ¿no? Quieren comprar, si un negocio te parece un negocio moral, han desarrollado más este concepto. También en las relaciones internacionales, las Naciones Unidas, por ejemplo, es un organismo que solo funciona casi 100% por la autoridad moral. Entonces hay varios autores que han hablado de este tipo de autoridad. En esta conferencia voy a enfocar en la virtud de la prudencia audaz y su relación con la autoridad moral. Solemos confundir estas dos cosas. Pensamos que si uno es virtuoso, bueno, pues debe tener autoridad moral. Y viceversa, una persona que muestra tener autoridad moral, pues suponemos que es virtuoso. Pero no es así, los dos conceptos son distintos, aunque estén muy relacionados. Además, la autoridad moral tiene una importancia más y más creciente en el mundo postconcilio, ¿no? y después de la Segunda Guerra Mundial. Hay una gran expectativa, por ejemplo, que los papas, Papa León, por ejemplo, está en un poco de crisis en este momento por esta razón, que hablan con autoridad moral a todo el mundo. Hay que establecer la distinción para poder establecer la relación entre los dos. En la experiencia de Tarancón, cuando la autoridad moral entra en crisis, se necesita la virtud y los dones del Espíritu Santo, la prudencia audaz para poder renovarla. Entonces, hay tres partes de mi presentación. Una introducción breve a la persona de Tarancón y la situación de España postconcilio. Segunda parte, la distinción entre la autoridad moral y la virtud y su significado. Y tres, la prudencia audaz que renueva la autoridad moral según Tarancón, que tiene unas características específicas. Primero, un recorrido muy rápido por la historia de España del siglo XX. Bueno. Hay unos eventos que hay que entender para entender el contexto de Tarancón y su trabajo. España vivió una guerra civil en 1936 a 39 y dejó muy marcado la historia y el país. Fue una guerra en la cual había pues diferentes facciones políticas, por decirlo muy brevemente, y intentaban pues poner pues reglas muy estrictas en la Iglesia Católica de prohibir ciertos pues actos comunes y actos litúrgicos y etcétera, y muchas de las libertades de la Iglesia. Y hubo una reacción muy fuerte.
En un solo verano, más que 7,000 religiosos, sacerdotes y católicos pues eran ejecutados. Y esto era pues en los mismos pueblos, ¿no? Pueblo contra pueblo, la gente del mismo pueblo matándose unos a otros. Um, y también personas. Entonces surgió Francisco Franco, el general, como en defensa de la iglesia. Y él estableció un nuevo gobierno autoritarno, ¿no? Que protegía a la iglesia. Y como sabemos, pues la seguridad es necesidad fundamental de las sociedades. Uno hace cualquier cosa para estar seguros. No fue la situación material, pero sí era muy en tradición con lo que es la historia de España, la historia de Europa en aquel momento, ¿no? La iglesia tradicionalmente ha estado muy unido a lo que son los poderes políticos. Entonces, restauró cierta paz a la comunidad y resultó en un concordato en 1953 en que Franco tenía ciertos privilegios, por ejemplo, esto de aprobar los obispos, ¿no? Que es muy típico en estas situaciones, y también proveía pues, fondos económicos a la iglesia, que también era muy típico para el tiempo. Pero luego la iglesia pues tenía que mostrarse unido a un poder, un partido político, y esto siempre tiene sus efectos negativos. Empezó entonces lo que se llama el periodo de la autocrítica, en que dentro de la iglesia misma surgió facciones, unos contra otros, unos diciendo debemos estar libres de esto, de esta unión con el gobierno, y otros diciendo pues esto es nuestra protección, esto es nuestra seguridad y cualquier cosa por la seguridad. Y también era muy tradicional de la sociedad española. Pero no era suficientemente fuerte como para pedir esta separación sana, ¿no? de iglesia y Estado. Lo que sí impactó muchísimo a España fue el Concilio Vaticano II, 1962-65. Había dos documentos en particular. El documento Dignitatis Humanae pidió la libertad religiosa, ¿no? por todas las personas, es decir, libertad del culto. Y en Gaudium et Spes, y Dignitatis Humanae pidió la sana separación de iglesia y Estado, ¿no? Y el respeto de unos a otros de su independencia mutua. Ahora, en aquel momento había mucho comunismo y problemas con los gobiernos comunistas tratando pues de oprimir a las religiones y las iglesias. Pero entonces más bien los documentos eran pensados para esas situaciones. Pero en España había esa situación muy particular de esta unión y afectó, dicen que más a España que cualquier otro país, esos documentos, porque efectivamente estaba pidiendo separación, ¿no? de la iglesia, de este gobierno autoritarno, que la verdad la iglesia daba legitimidad a este gobierno. Este gobierno necesitaba a la iglesia, ¿sí? Y la iglesia tenía muchos privilegios y sostén económico. um, y otros privilegios. Separarse no iba a ser fácil, ¿no? Había un fenómeno de catolicismo masivo en España, es decir, más números masivos de personas que eran, pues, se profesían, se decían católicos, pero no vivían realmente como católicos. Y también iba a tener, pues iban a enfrentarse con resistencia del gobierno mismo. ¿Y quién tiene poder en la sociedad? Pues el gobierno. La iglesia no tiene, pues, tanques ni soldados ni nada. Entonces hay que como estar muy, muy prudentes en esa situación. Luego había, la iglesia española decidió tener una asamblea conjunto, primera vez en su historia que se reúnen obispos, sacerdotes y laicos para hablar de la situación de la iglesia. Hoy en día estamos muy acostumbrados a esto. Escuchamos de sínodos, escuchamos pues, de se juntaron los obispos para platicar cualquier cosa, pero todo eso es una novedad, que mucho de esto empezó en las 60s y 70s, de tener como nación y como diócesis esos tipos de asambleas. Y ahí lo que salió de este documento fue un documento muy clave que se llama La Iglesia y la Comunidad Política. Y por primera vez la Iglesia española dice claramente, deseamos la separación y vemos que esa es una aplicación prudente del Concilio Vaticano II a España.
Después, Franco muere en 1965. Entonces, los años de 70 a 75 es de mucha tensión y de mucho de lo que experimentó Tarancón en cuanto a crisis pasó en estos años. En 75 muere Franco y hay una transición pacífica a la democracia, que no es muy común tampoco en el mundo, ¿no? Normalmente transiciones son violentos. Hay un coup d'état, hay una guerra civil, hay asesinatos, y sí hubo algo de violencia en este tiempo, ¿no? Pero nada que amenazaba el proyecto de construir una democracia en España. Y hoy en día España es considerado una democracia consolidada, es decir, tiene las instituciones firmes, pero es bastante joven esa democracia. En 78 está la ratificación de la Constitución y queda ahí. Ahora, eso no dice que no hay problemas. La democracia es una forma de gobierno que implica conflicto y uno tiene que acostumbrarse a esto. Partidos, conflictos, debates, uno tiene que participar en la sociedad, en la política, y eso es muy nuevo, ¿no? Para una democracia joven como España. Pero para Tarancón era todo muy positivo. Él veía que la iglesia se iba a librar de esta historia, iba a poder seguir lo que era realmente su misión de la salvación. Okay. Entonces, en 1900, en el tiempo de concilio, Tarancón dice que la iglesia tiene un problema y lleva ya muchos años unidos al gobierno de Franco. ¿Y cuál es la situación? La iglesia efectivamente, por su vinculación, quizás obligada en aquellas circunstancias, a uno de los bandos en la guerra civil, que no había acertado a ir soltando las amarras que le uncían al cargo del régimen. Aparecía con enemiga de los del otro bando, a los que llamaban rojos o comunistas, y sin capacidad ni credibilidad para predicar la auténtica reconciliación nacional. Prácticamente no había sido instrumento de paz, a pesar de su buena voluntad. Los hechos desmentían las buenas palabras y los buenos deseos que manifestaban los diversos obispos. Entonces, la Iglesia Católica entra en un problema de credibilidad moral y religiosa fuerte. La Iglesia, su misión es reconciliar a los pueblos. Por medio de la reconciliación, traer la salvación. Y no puede si está unido a un partido político de esta manera. ¿No? Porque ¿qué pasa con los del otro partido político? Pues no lo van a sentir que la Iglesia realmente tiene sus intenciones puras. Pero no es fácil desligarse, por eso entra el crisis, ¿no? Crisis, como saben, viene de la palabra griego para separar. No significa pues caos. Al contrario, significa que es un momento para separar lo que es esencial de lo que no es esencial. En el Concilio Vaticano habían dicho que régimen no es esencial. La iglesia puede sobrevivir y florecer bajo muchos tipos de régimen. Obvio que los regímenes que respeten los derechos humanos, mejor. Entonces, por eso en los documentos de la iglesia se dice la democracia parece ser uno de los más ideales regímenes, pero no es lo esencial. No tiene que tener tampoco el régimen de Franco para que la iglesia sea lo que debe ser. Pero lo esencial es la salvación y promover la reconciliación entre españoles. Aunque estamos a 40 años de la guerra civil, todavía hay muchas memorias. La memoria no se quita de un día a otro. Cuando hablo con los españoles, se acuerdan y saben de cuál lado estuvo su familia y quién murió de este lado. Fue una guerra que involucró a todo el país. Entonces, no es fácil desligarse. Esto presenta el crisis. Por ejemplo, había miedo verdadero de otro brote de violencia anticlerical, ¿no? Si piensas que en 3 meses 7,000 personas fueran matados en la guerra, podría pasar otra vez, porque había otros brotes de ese tipo de violencia anticlerical en la historia de España. No era algo como fuera del ordinario. Ya había una manifestación en las 70 contra Tarancón que exigían su muerte y había sacerdotes en esta protesta, ¿no? Entonces dentro de la misma iglesia había miedo de esta violencia. También había una cuestión de el sostén económico de la iglesia. ¿En cómo?
El pueblo, pues, no era acostumbrado a contribuir económicamente a la iglesia. Las iglesias en Europa, muchos, por tradición, pues recibían un sostén económico del gobierno, porque pues eran unidos en algún momento y luego hay gobiernos que reconocían, pues este es algo que queremos que florezca en nuestra ciudad, las iglesias. Pero cuando hay, pues muchos sostén, pues hay mucha dependencia. Y todavía los españoles no están acostumbrados de que tenemos que contribuir parte de nuestro sueldo o nuestras ganancias para que la iglesia misma no dependiera tanto del gobierno, ¿no? Y tuviera más independencia en sí. Entonces había esta cuestión de que no se puede quitar todo ese sostén económico del gobierno de un día a otro. Quizás paulatinamente, lentamente sí se podría. Y también el gobierno todavía puede dar apoyo en muchas cosas. Apoya a colegios católicos, apoya a las a Caritas y etcétera, en muchas iniciativas buenas humanitarias. Pero no se podría quitar todo de un día a otro. Por eso tenían que ser muy prudentes con todo lo que hacían con el gobierno y con Franco. Y otra razón que iba a ser lo difícil de desligarse es el escándalo. La gente sencilla pensaban que la relación tradicional entre iglesia y Estado era algo bueno. Entonces, quitar eso de un día a otro, sin catequizar, sin instruir a la gente, les iba a causar mucha confusión. Y Tarancón siempre hablaba de esto, de que hay que tener además un catequesis de la gente para que ellos entiendan qué es lo que nos está pidiendo el concilio, qué dicen los documentos, cómo lo aplicamos a España, y no simplemente quitarlo, cambiar todo de un día a otro sin que la gente sencilla entendiera. Y sencilla, pues mucha gente, ¿no? Todavía no había mucha formación católica tipo universitaria, que mucha gente pues tenían su catequesis para recibir sus sacramentos, pero en ese sentido pues entender, coger el concilio y documento, pues no eran capaces de cogerlo ellos mismos, entender todo lo que implicaba. Entonces, llegamos al cardenal Tarancón. ¿Quién era? No sabía nada de Tarancón antes de empezar mi tesis. Mi asesora dijo, pues nadie está escribiendo sobre Tarancón, entonces hazlo tú. Y eso es lo que quieres hacer en un tesis doctoral, como hacer algo único en algo muy... Entonces dije, pues muy bien, voy a coger. Ella de hecho dijo Franco, ¿no? Y luego yo empecé con Franco, con toda la historia de España, y era muchísimo. Y luego conocí a una profesora de Francisco Vitoria en nuestra universidad en España, y ella mencionó Tarancón y Confesiones, el libro. Y luego terminé pues basando casi todo mi tesis en este libro. Entonces, gracias a esta profesora que me dio este tip. El cardenal nació en una familia muy humilde en 1907, en Castellón. Murió en Valencia, 94. Ordenado sacerdote en 1929, entonces vivió toda la guerra civil. Traía consigo, llevaba consigo este memoria, este recuerdo de la violencia. Ordenación episcopal en 45, un obispo muy joven, y también participó en el Concilio Vaticano II. Creado cardenal en 69 y fue seleccionado personalmente por Pablo VI para dirigir la Iglesia española en lo que él decía eran tiempos difíciles. Escogido personalmente por el Papa para ser como voz moderada entre extremos. Elegido presidente de la conferencia en 72 y reelegido máximo número de veces hasta 81. Entonces, muy reconocido en sus tiempos como un líder moral y líder religioso. Y escritor prolífico con más que 14 libros, cientos de homilías, artículos y confesiones. De hecho, fue publicado después de su muerte en 96. El original era en 1500 páginas y solo publicaron 850. Entonces, espero que algún día pues, nos dan acceso al texto completo. No fue fácil escribir confesiones. Él tuvo que, en este libro, criticar a mucha gente que todavía estaban vivos y por esto esperó hasta el último minuto de su vida para escribir este libro. Él habla de personas específicas, personas que eran famosas, grupos religiosos dentro de la iglesia. Entonces, no fue un libro que él podría escribir, pues, de inmediato. Tuvo que reflexionarlo mucho y también estar muy como seguro de que todo lo que estaba diciendo no iba a hacer más daño, aunque fuera verdad. Entonces, vamos ahora al concepto de autoridad moral.
Vamos a ver el concepto de autoridad moral o esta credibilidad de que habla Tarancón y luego la prudencia y luego la audacia y combinar las tres cosas, ¿no? Para ver cómo la prudencia audaz renueva la autoridad moral cuando está en crisis. Como les dije, me fui a Ética de Negocios, este artículo de Hopner y Vadekepat. Examining Moral Authority in the Marketplace es buenísimo, es uno de los pocos artículos que he encontrado que realmente examina lo que es la autoridad moral y tratar de como dar un marco teórico. Y ellos lo definen como la autoridad moral es la capacidad de influir en la moralidad de otros mediante el uso de poder y la plataforma otorgados a esta entidad, basada en la percepción de sus grupos de interés de que dicha entidad es moral. Interesante ahí, hay tres cosas. Primero, identidad moral. La entidad, ¿no? La persona o la institución que quiere proyectar esta autoridad moral se identifica como una entidad que posea y promueva, ¿no? Un conjunto de virtudes morales o de cualidades, valores, y desea proyectar una imagen de sí misma como tal. Están conscientes de esto. Segundo, la capacidad de influir, es decir, la capacidad, como dice French and Raven, la capacidad de provocar cambios en los pensamientos, actitudes o comportamientos de una persona. Entonces, esto nos llama la atención. La autoridad moral es una relación. Necesitas dos entidades, ¿no? Uno que quiere influir, quiere proyectar, y uno que recibe esta influencia. Está dispuesto a recibir esta influencia. Se influye por medio de poder y plataforma. Uno debe tener algo de poder y algo de plataforma para poder proyectar la autoridad moral. Y los autores citan a Gasky y Nevin, que describen el poder de tres tipos. Un poder legítimo que se refiere a la percepción. Aquí tengo la cita. Que refiere a la percepción de que una entidad tiene el derecho legítimo basado en su posición en la sociedad. Y más sencillo es su mamá, ¿no? La mamá, por su misma posición, tiene algo. Luego descubrimos las faltas de nuestros padres, pero es que por ser mamá o por ser papá, tiene esto. Por ser obispo, por ser cardenal, papa, etc. De prescribir comportamiento adecuado para un individuo. Luego, poder experto se refiere a la percepción de que una entidad posea conocimientos especiales sobre el comportamiento adecuado para un individuo. Y finalmente, poder referente se refiere a la percepción de que el individuo se identifica con lo que la entidad determina como comportamiento adecuado, ¿no? Entonces, el poder referente es algo como decir, algo que nace del interior. Tú sientes una identificación con esos valores que la persona está tratando de proyectar. Y puede tener un efecto genuino en ti, ¿no? Que realmente percibes esa moralidad y quieres ser moral, hacer the right thing, porque estás pues inspirado por lo que proyecta esta persona. La entidad también debe contar con una plataforma, o al menos una, o varios. Un lugar desde el cual comunicarse para alcanzar y captar la atención de los grupos de interés con su mensaje a fin de ejercer su poder. Entonces, una plataforma, una voz. Yo tengo ahorita una plataforma para hablarles. Los medios de comunicación social. ¿Quién tiene acceso a los medios y a las plataformas? ¿A quiénes otorgamos estas plataformas para que puedan hablar y llegar a la gente que van a influir? Y el tercer factor es ser percibido como moral, ¿no? Por los grupos de interés. Entonces, una entidad busca comunicar su identidad moral a los grupos de interés y ser percibida como digna de su atención en un mercado de voces en competencia. Eso es por eso importante la plataforma. Hay muchas voces que quieren nuestra atención, que quieren decirnos qué hacer, ¿no? Cómo sobresalir sobre esto y que tu mensaje llegue a la gente que quieres influir. Luego hay otra fuente que también me dio luz. Esto es de ética de los negocios, que nos da algo, al menos un marco teórico, algunas ideas claves
fundamentales de qué es la autoridad moral, cómo funciona. Hay un autor, Kent Keeley, que ha escrito este libro sobre el Secretary General de las Naciones Unidas y su autoridad moral, ¿no? Las Naciones Unidas pues funciona por eso. La figura, ¿no?, que de secretario general pues es que es una figura de autoridad moral. Entonces él examina por medio de las biografías de los secretarios, de estos secretarios, pues examina cómo ejercitaban su autoridad moral. Y él saca 3 características en particular que yo creo que aplican mucho a lo que son líderes dentro de la iglesia, porque es una autoridad moral muy similar. Primero, deben demostrar integridad al actuar conforme a sus convicciones morales. Ahora, no dice tanto de que las convicciones morales sean buenas o no. De hecho, uno puede tener integridad y estar muy equivocado, pero al menos está actuando según su conciencia y según lo que ellos creen que es correcto. Pero se muestran que son, que no íntegros, pero que muestran que tengan integridad, esto ya llama la atención a la gente. Segundo, mantener independencia de los poderes políticos. Hoy en día el mundo se está pues democratizando más y más. Estamos creo que a 50-50 más o menos, pero sí todavía la mayoría de los regímenes no son democráticas. Pero cuando hay poderes políticos, es importante que una autoridad moral se muestre independiente de ellos, evitando influencias indebidas o sesgos. Y tercero, ser percibida como imparcial en sus interacciones y tratos con las diferentes partes. No puede tratar de manera favorecida a cierto grupo de personas o dentro de la sociedad. O también dentro de la iglesia no puede mostrarse parcial a ciertas personas dentro de la iglesia, a ciertos grupos. Entonces, Keeley nos contribuye este punto de vista. Y finalmente, para terminar con la autoridad moral, voy a hablar de 3 maneras de ejercerlo, perdón. Y esto en particular de cómo los obispos y cardenales han buscado ejercer su autoridad moral en el siglo XX. Interesante, pero todos estos medios están bien descritos en casos que tienen que ver con el autoritarianismo. Es que ese es cuando la iglesia suele entrar en más crisis, entonces se hace más importante que la iglesia busque la manera de ejercer la autoridad moral. Y hay tres medios. Eso es importante porque el medio no es automáticamente bueno por ser medio. Simplemente porque existe no significa que hay que ejercer, como utilizarla en cada momento. Hay que utilizarlas todavía con prudencia. Primero es la denuncia profética. Este es cuando un obispo sacerdote, en virtud de su misión pastoral, enjuician hechos, situaciones o obras de la sociedad civil, que puede ser las sociedades civiles o los gobiernos, desde la perspectiva de la fe. Esta definición del documento Iglesia y la Comunidad Política de los obispos españoles en 73. La denuncia profética, pues buen ejemplo es lo que está tratando de hacer León XIV en este momento, ¿no? Está entrando en conflicto con cierto presidente por unos pues, cosas que ha dicho sobre guerra en general. Pero luego el presidente pues ha interpretado esto como acto político. Y eso es ¿por qué llama la atención tanto? Porque son los regímenes autoritarianos que suelen hacer esto, no los democráticos, ¿no? Por eso es un shock de que Trump responde de esta manera. Y esto ha sido en práctica de muchos años. Más bien se empezó como que de llamarse denuncia profética con los dominicos en el siglo XVI, ¿no? que regañaban pues a los monarcas españoles por sus tratamientos de los esclavos y indígenas en las Américas. Y de ahí empezó, pero luego pues no era tan utilizado muchas veces porque es difícil utilizarlo, es difícil aceptar privilegios de un gobierno y también denunciar lo que está haciendo el gobierno, ¿no?
Entonces, por eso la iglesia necesitaba esa independencia mutua para poder ejercitar una denuncia profética. Y de hecho, en este medio siglo ha aumentado muchísimo el uso de esta denuncia profética. Si ven los documentos de los obispos y la iglesia, antes de concilio, no hay mucha denuncia profética. Y después hay muchísimo, ¿no? Porque la iglesia empieza a separarse y luego empieza pues a encontrar su voz, por decir. Otro medio puede ser resistencia a través de organizaciones no partidistas, a través de organizaciones humanitarias, por ejemplo. Un ejemplo de esto es en Pinochet. Bajo Pinochet, los obispos chilenos montaron una organización para defender los derechos humanos y lo llamaban no partidista, ¿no? Y hizo mucho bien, pero era una manera de resistir también pues, los fallos en los derechos humanos del régimen de Pinochet. Y tercero, el diálogo privado, lo que llaman backstage negotiations. Hay una politóloga, Grismala Booth, de Stanford, que ha escrito un libro sobre esto que es fascinante. Y ese, de hecho, es la manera preferida de los obispos y cardenales de manejar esas situaciones. Es un diálogo privado con las autoridades políticas, ¿no? Fuera del ojo público, de tratar de negociar, ¿no? Nosotros, pues esto, pero tienen que darnos esto. Y este politóloga pues dice que hay mucho bien que ha venido esto. Y eso no es algo que vemos en los medios, eso es algo que pasa pues esto, backstage. ¿Cuál medio utilizar, cómo y cuándo? Pero requiere un discernimiento del bien que se espera conseguir, por tanto, la virtud. Y esto digo porque la denuncia profética, aunque es lo que muchas veces esperamos de alguien, no siempre es lo más prudente de decir, ¿no? Abiertamente, porque cualquier cosa que dice un líder religioso que puede ser interpretado como político, pues luego este puede ser no prudente, ¿no? Si el gobierno utiliza esto, aprovecha de esto para sus propios fines. Entonces, la denuncia no hace lo que quería hacer, que es denunciar el mal, más bien causa situaciones difíciles. Entonces, ahora vamos al concepto de la virtud y luego hacemos una comparación y análisis de los dos. Ok. La virtud, ¿qué es? Ese está en el handout. La virtud es una buena cualidad de la mente por la que se vive rectamente, de la cual nadie usa mal, producido por Dios en nosotros sin intervención nuestra. Ese es de Tomás de Aquino. Cuando él habla que es una buena cualidad de la mente, por la cual se vive rectamente, de la cual nadie usa mal, está hablando de todas las virtudes, incluyendo los humanos. Y también hay virtud que es infusa por Dios, que es como una fuerza extra, y por eso habla de la segunda parte. Entonces hay esos dos tipos de virtudes. También dice Santo Tomás, virtud es la que hace bueno al sujeto que la posea y sus actos. Entonces, cualidad de la mente, cualidad estable y que te hace bueno, ¿no? Virtud es querer tener un objeto que es el bien y uno persigue este objeto constantemente, ¿no? Hasta que se forma esta cualidad en la persona de esto, de siempre buscar y actuar sobre el bien. Se hace hábito. Esto es mi director, mi asesor de tesis. Ella también habla extensamente sobre la virtud y dice, a virtue is a trait of character intellect, which is in some way praiseworthy. Entonces, es algo estable dentro de la persona, ¿no? Y muy efectiva. No es algo que puedes perder de un día a otro. Se hace parte del carácter moral. Y de tal manera de que hacerlo el bien se hace más fácil para la persona que consigue la virtud. Sabemos de que cuando empezamos con algo nuevo, un nuevo hábito, pues es muy difícil. Queremos pues ya decir, ya no puedo. Pero cuando uno pues lo trabaja constantemente, se hace más fácil en ese sentido. Entonces, comparamos los dos conceptos. La autoridad moral es una relación de influencia moral entre dos entidades. Es una relación. Entonces, la virtud, en cambio, es una cualidad estable y personal que perfecciona la mente y la voluntad hacia el bien. Por tanto, la autoridad moral la puede poseer la persona o un grupo de personas, instituciones o un negocio.
un gobierno, una iglesia, etc. Pero las virtudes son propias de las personas humanas. Implica intelecto y voluntad, y esto solo tiene la persona humana. Espero que ninguna entidad tenga este mente colectivo todavía. Eso sería para distopias del futuro. Pero más bien, si hablamos de una institución virtuosa, es forma análoga, no tiene virtud realmente. Estamos hablando de otros conceptos, pero utilizando esta palabra. Cuando una persona representa una institución, su autoridad moral personal puede tener un efecto mutuo con la autoridad de la institución. Y hay gente que aprovecha la autoridad moral de sus instituciones para proyectarse a sí mismos como morales, como autoridades. Importante, la autoridad moral puede ser quitada sin que sea tu voluntad. Depende de poder y plataforma. No siempre tienes poder y plataforma. Una plataforma que te puede ser quitado. Un obispo puede ser encarcelado por 20 años. Pues sí va a perder eficacia en la autoridad moral porque simplemente no tiene voz. Entonces, y habla esto de las Naciones Unidas también, ¿no? La autoridad moral de las Naciones Unidas y del secretario general siempre están como en flux, ¿no? Dependiendo de condiciones, de cómo responden los líderes del mundo, etc. Es una relación. Pero ningún agente externo te puede quitar la virtud. La virtud es estable y personal, ¿no? Nadie puede entrar dentro de ti y quitarte una virtud. Es posible que alguien tenga la virtud, por tanto, sin la autoridad moral. Y la autoridad moral sin la virtud. Y Tarancón es muy consciente de esto. Eso es muy importante porque, como dije al inicio, solemos pensar que las dos cosas pues siempre van juntos y no siempre van. Cuando uno percibe que ha caído su autoridad moral, debe trabajar para restaurarlo, ¿no? Y en la tesis de Tarancón es solo se puede hacer esto con una verdadera virtud si alguien quiere un fin bueno, especialmente para la iglesia. Algunos casos que siempre me preguntan sobre de Pío XII, por ejemplo, caso muy famoso, que pues tenía virtudes personales, pero luego no tenía autoridad moral frente a todos los diferentes líderes de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Pero hoy en día todavía es una controversia si debería haber hablado más, hecho más. Hay que pensar en esto, separación entre lo que es la virtud de la persona, no lo que hace santo por decir, y también su eficacia en cuanto es la autoridad moral, cuánto pudo hablar. Y si uno habla, pues esto entra en denuncia profética, tiene que tener un fin, pues una posibilidad de éxito, ¿no? Porque si no, uno hace mucho daño. O la autoridad moral sin ser virtuoso. Tristemente hay figuras como el mismo fundador de la universidad, Marcial Maciel, proyectaba muchísima autoridad moral y producía un efecto genuino en las personas. Las personas realmente se sentían inspirados a ser mejores por la autoridad que percibían, ¿no? Pero luego se descubrió que no era una persona virtuosa. O no, no creo. Siempre no sabemos lo que hay dentro de una persona, pero es que de todo exterior no era virtuoso. Entonces, separando estas dos cosas es importante para darnos cuenta de que lo que Tarancón hace es reconocer que la autoridad moral está en crisis, ¿no? Esto sí es algo que fluye, depende de las relaciones y hay que trabajar de nuevo las relaciones, pero escogiendo medios prudentes. Entonces, él veía necesidad de realmente forjar en los líderes una prudencia, no escoger los mejores medios para restaurar la autoridad moral genuina, ¿no? Porque idealmente deben ir juntos. Un líder debe tener virtud y autoridad moral. Cuando uno tiene la autoridad moral, que vemos que es posible proyectar toda la imagen, pero no tener virtud, y no persigue la virtud, tarde o temprano se entra en crisis y escándalo, ¿no? Y causa mucho efecto malo en la gente luego, efectos que no se quitan de un día a otro. Vamos ahora más al concepto específico todavía tenemos virtud de la prudencia y luego vamos a ver prudencia audaz. Entonces, la virtud de la prudencia, ok. La prudencia es sabiduría acerca de las cosas humanas, dice Santo Tomás.
Y es la recta razón en el obrar, es utilizar la razón, ¿no? para dirigir tus actos. Es una aptitud intelectual que nos permite emitir juicios congruentes con nuestro fin propio, es tener un fin claro, ¿no? Y luego escoger el medio mejor para conseguir este fin en este momento. Eso implica muchísimo conocimiento de toda la situación que rodea a la persona. Lo hace en 3 actos. Primero, el consejo por el cual indagamos sobre los medios disponibles para alcanzar el fin. Una falta de prudencia, por ejemplo, sería alguien que no investigó todos los medios posibles. O que piensa la gente, ¿qué es posible en esa situación? ¿No? Porque a veces ni quieren saber qué es posible. Están fijados en un solo medio. 2, el juicio por el cual determinamos los medios adecuados para alcanzar el fin. Decimos, yo juzgo que este es el correcto. Y tercero, el mandato por el cual aplicamos ese juicio, es decir, nuestra razón nos da un mandato, decir, tú debes hacer esto, ejecutar esto, ¿no? A pesar de que podría ser muy difícil. Entonces, la prudencia audaz. Para esto vamos a terminar con prudencia audaz y luego pensar un par de cosas para consecuencias para el liderazgo. El pasaje donde Tarancón habla más de esta virtud es una conversación que tiene con un embajador de España al Vaticano. Y este embajador dice en la conversación, es necesaria la audacia, pero no se puede olvidar que ante todo y sobre todo conviene tener una suma prudencia para que no se rompan esos vasos de barro y se derrame el tesoro. Puede ser peligrosa una renovación profunda si no se procede con una exquisita prudencia. Recuérdense que este embajador pues representa el régimen de Franco. Esa es en 1969 esta conversación. Entonces, él está del lado de que la prudencia debe frenar. Pero más bien, no por el bien, él quiere comprar tiempo, buy time, para el régimen Franco, de tener una respuesta al Concilio Vaticano II. Entonces, a veces se usa la prudencia como excusa de que no vamos a aplazar esta decisión, pero más bien para que yo tenga tiempo de hacer lo que yo quiero y no porque realmente estoy buscando lo que es mejor. Y Tarancón responde, pero conviene que no se confunda la prudencia con la cobardía. Hay momentos en la vida de los hombres, momentos que vienen y pasan y no vuelven, y de los pueblos también en la vida de la iglesia, en que se impone la audacia, en los que lo prudente es ser audaz. Y tengo el resto de la conversación ahí en su handout. Y él habla de que la iglesia en esta cita que pongo en su handout, la iglesia va a perder el tren, que hay momentos que pasan y no vuelven, ¿no? Momentos en que hay que actuar. Y ante todo y sobre todo, él dice, es necesario la audacia que está sostenida por la fortaleza, don también del Espíritu Santo. ¿Qué significa por audacia? La audacia es una pasión en Santo Tomás, es decir, es una emoción que sentimos, ¿no? Que nos hace como perseguir la victoria a todo costo. Tarancón dice que es una pasión particularmente española, ¿no? Dice Tarancón, los españoles por temperamento que ha potenciado una larga tradición, somos un tanto radicales, un poco exclusivistas. Tenemos la tentación de considerar como malos españoles, así se ha hecho en multitud de ocasiones, a los que quieren una sociedad distinta a la que nosotros soñamos. La audacia te hace ver esta cosa, perseguirlo a todo costo. Y te da la esperanza de que voy a tener la victoria. Pero la audacia, y es contra el temor. Dice Santo Tomás, sentimos temores cuando estamos en crisis, cuando tenemos que tomar decisiones difíciles. Y nos frenan los temores. Entonces la audacia va contra esto, nos da empuje para salir de esto. Es un efecto de esperanza de una victoria, etc. Y la audacia enfrenta el peligro inminente por razón de su propia victoria sobre el peligro mismo. Entonces, cuando hay un peligro inmediato, reacciona esta emoción. Luego está la fortaleza de que habla Tarancón, que es
es otra virtud que modera la audacia. La audacia en sí no es virtud. Uno puede ser audaz, ¿no? Y ser muy testarudo o perseguir lo que no es correcto. Pero la fortaleza, aquí dice, tiene por objeto los temores y audacias en cuanto reprime los primeros y modera las segundas. Entonces esto reprime los temores que no debemos seguir, que están excesivos, y también modera las audacias, ¿no? Para que no sea pura pasión, pero más bien la pasión moderada y dirigida hacia este bien. La fortaleza implica una cierta firmeza de ánimo, requerida no solo para hacer el bien, sino también para soportar el mal, principalmente si se trata de bienes o males arduos, difíciles de conseguir. A un nivel superior, el Espíritu Santo mueve interiormente al hombre para que lleve a término cualquier obra comenzada y se vea libre de cualquier peligro que le amenaza. Entonces, él imagina la pasión de la audacia, ¿no? Y en particular con este como sello español, y también moderado por la prudencia que le da un fin, ¿no? ¿Qué tipo de victoria queremos? ¿Qué es lo que queremos? Hay que definir esto. Y sostenido por la fortaleza, ¿no? Que permite que las audacias no sean excesivas, pero también hace que se lleve a término cualquier obra comenzada. Si hemos empezado esta transición, si hemos empezado esta independencia mutua que va a ser muy difícil y llena de crisis, vamos a perseguirlo hasta el fin, hasta que lo conseguimos, ¿no? Esta nueva relación entre iglesia y gobierno. Había muchos crisis en esos tiempos, como les dije, de 70 a 65 había crisis internos, grupos contra sí en la misma iglesia española, donde Tarancón practica ejerce este prudencialidad. No tengo tiempo para explicarles en todo detalle, pero si quieren investigar uno muy interesante, se llama la Carta Romana. Y es un incidente en que parecía que salió una carta del mismo Vaticano que desmentía a los obispos y decían que no tenían autoridad moral. Esto fue en 72. Entonces fue un crisis muy agudo para Tarancón. Entonces él está ejercitando lo que es ser audaz a través de sus crisis. Y por fin voy a terminar con un resumen de lo que es la prudencia audaz entonces para Tarancón. Esa es una imagen de hecho de Museo Soumaya. Si van allá, ven la alegoría de la prudencia. Hay una estatua ahí. Y tiene un espejo. Es una persona que es capaz de mirarse a sí mismo, ¿no? De ver, ¿no? Y aprender de esta reflexión quién eres, qué es lo que quieres y cómo lo persigues. Yo saco cuatro aspectos y esto es paralelo a lo que es la definición de prudencia en Santo Tomás. Primero es tener el fin muy claro en la mente. ¿No? Y para Tarancón, él tiene que repetir una y otra vez, el fin no es el régimen. El régimen lo podemos hacer con cualquier régimen. ¿No? Tratar de hacer ese nuevo proyecto, hacer lo que tenemos que hacer. El fin es la salvación. Entonces, a pesar de la dificultad de separarse del régimen y sus privilegios y beneficios, iba a ser mejor que la iglesia podía hacer lo que debe ser, que es fomentar la salvación y la reconciliación. Y se tuvo que hacer dentro de la iglesia española esta reflexión y todos juntos, ¿no? De tratar de separar lo que era un medio por tanto tiempo, que siempre habíamos acostumbrado a utilizar este medio de ser unidos a los regímenes políticos y luego imaginarnos como separados de este régimen. Segundo es tomar consejo. Y para Tarancón, el medio privilegiado era el diálogo. Él era capaz de sentarse y dialogar con cualquier persona, desde un extremo político a otro. Y eso es lo que dicen muchos autores que lo observaban en muchas ocasiones. Sí, y el diálogo era importante por varias razones, pero en primer lugar para conseguir información y compartir información. Como decimos, la prudencia es una virtud que requiere conocimientos y amplios y experiencia. Entonces, para él sentarse con el comunista que le quiere matar es lo mejor posible para que entendamos qué es lo que vemos nosotros. ¿Qué parte del mundo, qué parte de la verdad estamos viendo? ¿No? ¿Qué es lo que quieres? Y yo te digo, ¿qué es lo que quiero yo? Cara a cara.
Como anécdota, era un fumador toda su vida, fumaba muchísimo, puros y cigarros, pero él lo consideraba como parte de, ¿no? Que hay que tomar una copita, o sea, fumar, porque él se daba cuenta de que cuando fumaban, pues se relajaba mucho la gente, ¿no? Que querían hablar. Y de hecho, no le gustaba ir a dialogar con Juan Pablo II, porque Juan Pablo II ni fumaba, ni bebía, ni nada. Entonces decía, pues no. Luego, el diálogo no es signo de debilidad, porque había gente que pensaba esto. Dialogar con el otro, que no es como yo, es signo de debilidad. Significa que quizás no estoy tan seguro en mis convicciones. Pero Tarragón decía, no, 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 eres muy segura y se puede tener diálogo también. Y es una muestra de que tú aprecias y reconoces las buenas intenciones de los otros. Y ese es el tercer aspecto como particular. Un tercer aspecto es siempre creer en las buenas intenciones de las otras personas. De plano, antes de empezar el diálogo, saber que esta persona busca el bien. Pero Tarragón era muy convencido de que la verdad queremos todo el bien, pero pensamos en medios muy diferentes. No pensamos que el medio es lo mismo para todos, ¿no? Y por fin saber cuáles son tus puntos esenciales o lo que se dice en inglés non-negotiables, ¿no? Cuáles son los puntos sobre los cuales realmente no me muevo. Y con eso se puede tener un diálogo fructífero. Luego juzgar el mejor medio y a sea la renuncia profética, diálogo, etcétera, y apoyarse en la audacia y la fortaleza para llevarlo a cabo. Y cuarto, mandar. La prudencia mejora para con la retroalimentación y el autoexamen. Él dice que prudencia es una de las cosas en que nos equivocamos de vez en cuando, porque no vemos todo y no podemos prever todas las consecuencias. Pero no significa que la persona no fue prudente. La persona prudente sabe reflexionar sobre lo hecho y aprender de ello. Entonces, más que uno ejercita esas decisiones difíciles, más aprende cómo tomar esas decisiones. Bien, voy a terminar con unos cuando pensé en el liderazgo y la formación integral, tenía 3 insights en particular. Solo llevo 2 años aquí en la NAWAC, pero eso es lo que, lo que pienso que podría ser interesante para nuestra reflexión. Primero, el valor. Oops. There it is. El distinguir entre la autoridad moral y la verdadera virtud en cuando formamos a las personas, ¿no? Como dije, es posible que una persona proyecta toda la fachada de virtud con el fin de conseguir autoridad moral, pero no realmente formarlo dentro de sí. Y por otro lado, las personas que realmente están trabajando en la virtud también pensar, ¿tengo la autoridad moral o no? ¿No? Estoy llegando a las personas a quienes quiero influir. Segundo, valorar el diálogo para prudente toma de decisiones. Y diálogo no simplemente con los que pues, nos llevamos bien o la familia, pero realmente pensar qué estamos haciendo para traer otras voces a la universidad o extendernos y ir a otros lugares, ¿no? Donde se tienen estas conversaciones. O simplemente solo podemos conversar pues dentro de pues una burbuja propia, ¿no? Con tus propios amigos que piensen como tú. Pero sin esto no puedes tomar decisiones prudentes. La prudencia necesita este amplitud y apertura, ¿no? Hacia todos los diferentes ángulos de la verdad. Y tercero, cultivar la audacia con las virtudes de la prudencia y la fortaleza. Y cuidar como les dije, integridad no es suficiente. Una persona muy equivocada puede ser íntegro en ese sentido, de ser muy honesto consigo mismo. Pero realmente pensar cómo vamos a cultivar audacia, pero con virtud, con algo que realmente señala lo que es lo bueno, el bien. Bien, muchas gracias por escucharme. Fue una conferencia muy larga, pero fue mi tesis doctoral casi en 45 minutos. Entonces, ajá. Gracias. ¿Hay tiempo para preguntas? Sí. Ok. ¿Hay tiempo para cualquier pregunta, observación o caso que quieren mencionar? Porque todo esto me ayuda a hacer el proyecto del libro. Muchas gracias, doctora Melicia. El planteamiento que nos ha presentado nos ayuda a superar visiones pues reduccionistas de este concepto de prudencia.
La prudencia no la podemos ver solo como una mera cautela, sino que es una virtud dinámica, ¿no? Como nos la presenta la doctora, que implica decisión, implica valentía. Y a ver, veámoslo desde la perspectiva del universitario, ¿no? El papel de un universitario es ser un líder, es volverse un líder dentro del entorno y al líder se le exige claridad, se le exige ética, se le exige la capacidad de actuar con firmeza y con responsabilidad. Y creo que esta virtud de la que hoy nos ha hablado la doctora, pues es clave para lograr este objetivo, ¿no? O este planteamiento que la universidad les hace y que pues es fortalecido, ¿no? Todo el tiempo con este tipo de actividades y toda actividad que implica la vivencia universitaria en sus clases, en sus proyectos. Entonces, queremos abrir el micrófono para preguntas. Si hay alguien, creo que hay una por ahí en Zoom. Perfecto. La pregunta es, ¿usted piensa que los escándalos de abuso sexual en la iglesia han afectado la falta de credibilidad moral de la iglesia hoy día? Absolutamente. Y hay mucha investigación académica, especialmente desde Estados Unidos, sobre este tema, sobre la falta de credibilidad, como que el daño en la autoridad moral que ha tenido la iglesia. Algunos han dicho, pues hay que deshacernos de la iglesia, entonces, pero recuérdense que hay una diferencia entre las dos cosas, ¿no? Um, entre lo que es uno en sustancia y la autoridad moral que proyecta. Pero sí ha sido muy, muy dañado. Y la iglesia sí, al menos en Estados Unidos, está como teniendo muchas iniciativas concretas para reconocer este fallo y también y recuperar algo de esta confianza en la gente. Por eso muchos de estos de safe environments, los requisitos para profesores católicos, para sacerdotes, la formación de sacerdotes, etcétera, y ser muy transparente con todo este proceso, ¿no? Ahora, para quien ha sido abusado, pues es que eso nunca, ese trauma nunca se quita, ¿no? Y hay que reconocer también las voces de las víctimas. El mismo Regnum Christi, creo que su autoridad moral fue muy dañado por todo lo que pasamos como institución y como con el fundador. Y ha habido esas conversaciones también de cómo reconocer esto primero y luego reconstruir una credibilidad. Hay un estudio también que recientemente de Catholic University of America salió justo este mes de cómo los sacerdotes mismos han sido dañados, ¿no? Por estos escándalos dentro de la iglesia. Entonces están viéndolo también como no olvidarse de que los mismos ministros, los mismos obispos, cardenales y sacerdotes sufren este falta de credibilidad. Y esto junto con la credibilidad de los sacerdotes en general, como que buscando su identidad y su credibilidad, pues ha sido mucho que trabajar, pero hay muchos signos positivos también, ¿no? Hay muchos signos positivos de que uno sí puede restaurar la autoridad moral, no está perdida para siempre. Pero hay que reconocer lo que pasó, ser muy transparente, honesto y poner medios reales, prudentes, ¿no? Para responder. Sí, ¿algo más? Gracias, doctora. Tenemos dos Sí, Andrea. por aquí. Andrea y luego Francisco. Gracias, Andrea Guadarrama. Em, Me hace pensar mientras te escuchaba, Melissa, em, en cómo las instituciones, incluyendo la iglesia, pero también las instituciones como universidades católicas, al menos así lo veo en México, en Estados Unidos, no solo, o sea, que quieren mantener a veces la autoridad moral sin tener que entrar a los temas que duelen. Entonces, como hablar en el abstracto sobre la virtud y la prudencia sin tomar posturas frente a temas dolorosos como la migración, como la desaparición, como el abuso. Em, y no es que sea lo que decías, como de hablar con personas que piensan diferente, porque ese es otro tema, sino es tener la valentía, tener la audacia de tomar posturas, aun cuando puedan haber
consecuencias políticas, por ejemplo, ¿no? Como perder favores políticos. Y yo siento que esto es algo que en lo que se han quedado cortas las instituciones educativas, la iglesia en muchas ocasiones, como en no querer entrar a los temas escabrosos y entonces es más fácil hablar desde arriba sobre lo abstracto. Sí, eso depende en buena parte porque aquí estamos hablando de la denuncia profética. ¿Sí? Y profética no significa, "Ay, pues estoy adivinando el futuro", es de profeta de la Biblia. No, profeta es quien habla claramente, señala los abusos, las cosas que está pasando y está enviado por Dios a hacer esta voz. Pero hacerlo con prudencia va a depender de cada país y cada situación. Por ejemplo, hay países que tienen muy estricta esa separación iglesia-estado. Imaginen a las iglesias, las demás religiones como no participantes en la sociedad civil, casi, ¿no? Y retienen mucho poder sobre esas instituciones porque pues el gobierno te puede negar permiso para construir, permiso de visas para tus ministros, muchísimas cosas, de muchísimas maneras un gobierno puede perseguir indirectamente a un grupo religioso, a una iglesia. Um, entonces, tienen que calcular si cuando yo hablo, porque posiciones uno puede tener. Y de hecho, la doctrina de cada grupo debe señalar cuál es la posición. La posición de la Iglesia Católica sobre muchas cosas, pues ahí vas a vaticano.va y ahí lees un montón de documentos muy claros, argumentos, es decir, el poder experto de que hablamos, ¿no? Pero cómo ser como poder referente, de poder que internaliza al otro, ¿no? Y ese depende de la relación que tiene la iglesia con el Estado y la iglesia con su propia gente. Porque hay iglesias que también, si su propia gente no apoya su posición moral, pues de qué bien hace para estar como denunciando constantemente si los propios católicos no apoyan esta posición, ¿no? Entonces, es esto. Queremos que hayan voces, ¿no? Pero las voces también tienen que medir que voy a estar bien con lo que digo, o más bien la misma gente o el gobierno, especialmente los gobiernos autoritarios, van a malinterpretar lo que yo digo a propósito y utilizarlo para sus propios fines. ¿Mm? La Segunda Guerra Mundial es un momento fascinante para ver todo esto en acción, porque pues sí, las relaciones con los gobiernos, los Axis Powers y las iglesias que existían bajo esos Axis Powers se volvió súper complicado. Cuándo hablar y cuándo no hablar, ¿no? Y se veía que los gobiernos comunistas y de nazismo eran capaces de, pues, destruir todo, no en una sola noche. Todo lo que existía de un grupo religioso. Entonces, ¿cuándo hablar? ¿Cuándo nuestro hablar va a ser más bien que más daño? ¿No? Es como calcular las consecuencias y forma parte de la moralidad del acto. Ahora, como dije, en democracias establecidas, pues las iglesias, pues está la libertad religiosa establecida, ¿no? Y reconoce esta voz. Pero en muchos países, incluyendo de Latinoamérica, no existe esta libertad religiosa todavía. O si existe en teoría, no existe en la práctica. Entonces, los obispos de Latinoamérica tienen que ser muy cautelosos, muy prudentes con lo que dicen. Gracias, Cisco. gracias, doctora. Hay una frase del Papa Francisco que me encanta, que es, nosotros debemos pensar lo que sentimos y aprender a hacer esa armonía entre lo que pienso, entre lo que siento, pensarlo, sentir lo que pienso y hacer lo que pienso y lo que siento. Es como una armonía integral del ser humano. En concreto, ahora que mencionabas en la toma de decisiones, mi pregunta es si dentro de tu tesis doctoral pudiste desarrollar algunos insights para líderes en ese momento en que tienes que tomar una decisión, hacer una planeación estratégica con las escuelas de, digamos, de pensamiento del liderazgo, como se enseña el tema de una toma de decisiones, pero también cómo poder, digamos, enseñar esa parte de sentir, de vivir, para que esa audacia pues realmente vaya orientada hacia una toma de decisiones racional. ¿Sí? No es la audacia por la audacia, sino una armonía entre la estrategia y
ser audaz y aventarme a tomar esa decisión. En el concreto es como, ¿qué insight nos podrías dar para ese proceso de formación de armonía entre esa prudencia como virtud racional y esa audacia como virtud moral, digámoslo así? ¿En qué momento podemos generar ese proceso de formación? No sé si fui claro o si quieres que especifique más. Sí, ahora las instituciones no son virtuosas. La Universidad de Anáhuac no puedes, no, no es una institución virtuosa, ¿no? Puede ser una institución que ayuda, que ponga medios para fomentar, animar, ¿no? Que la gente pues tomen buenas decisiones. Pero sí hay un límite. Hay un límite en no podemos decir que como producto queremos el alumno virtuoso. Es imposible, ¿no? Y ni es el fin de una universidad, ¿no? Más bien hay que poner los medios, la formación, las iniciativas y a veces ciertas restricciones para que este alumno vaya formando, pero que eso va a depender de cada persona. Y depende de muchas cosas también, su familia, su experiencia, su carácter, su temperamento, su formación personal, espiritual, etcétera. Um, pero en esto, solo quiero decir esto de que a veces ponemos la vara un poquito demasiado alta para lo que se espera de una institución, pero sí hay un límite. Uno puede poner los medios, pero luego depende de la persona. Y ahí ves, cuando leo los escritos de Tarancón, es un itinerario sumamente personal. Sumamente personal. Y él muchas veces tiene que reflexionar, ok, yo estoy pensando esto, yo estoy haciendo esto, ¿y qué están haciendo los demás para distinguir de uno y otro? ¿Y por qué yo tomé esas decisiones? ¿No? ¿Y qué aprendí de mis muchos fallos? Tenía que ser humilde. Nos ayudan a leer esas biografías también para ver de que lo que son los agentes externos tienen un límite en lo que pueden producir en la persona. Y a fin de cuentas es un itinerario muy personal de la persona. Ujú. Esa es mi opinión, según lo que he leído. Sí, Luis. Y siguiendo con las preguntas en esta fila. Bueno, es una pregunta un poco motivada también por el comentario de Andrea, creo, nuestra colega. ¿En qué sentido este ejercicio de la prudencia audaz es como un resultado de la autoridad moral? O sea, si yo trato de hacer esta denuncia profética o esta resistencia sin autoridad moral, ¿en qué sentido esto solamente es una acción vacía que no tiene ningún impacto? O sea, por poner un ejemplo, la ONU emite una denuncia contra las desapariciones forzadas en México y las universidades jesuitas se pronuncian como en favor de esa, digamos, de esa denuncia de la ONU, pero ¿en qué sentido, por ejemplo, el hecho de que eso no tenga ningún impacto es una evidencia de que no hay autoridad moral? O sea, de que la institución como tal no tiene la autoridad moral, entonces pues podrá hacer toda la denuncia profética que quiera, entonces, pero no impacta nada. Entonces, ¿en qué sentido la prudencia audaz necesita de la autoridad moral para realmente surtir un efecto? Sí, sí, por ejemplo, este es algo que la persona o institución mire también, cuánto impacto va a tener lo que yo digo. Ahora, las Naciones Unidas es para todo el mundo, entonces quizás no llega a todos los países, seguramente no. Las Naciones Unidas no tienen la autoridad moral frente a los 180 naciones que hoy en día existen. Um, pero un acto de denuncia profética se ve que no tiene efecto en una sociedad, eso sí es preocupante para una iglesia. Y de hecho, España empezó a experimentarlo en los 80s y 90s. Empezamos a experimentar que nuestra voz es una voz compitiendo con muchísimos más ahora en una democracia, ¿no? Que democracia se caracteriza por pluralidad de voces y muchas voces que no tenían la libertad de hablar desde hace muchos años también, ¿no? Entonces, como que tenía que de desarrollar otros medios para llegar a la gente y repensar plataforma, repensar qué tipo de poder hemos ejercitado o queremos, ¿no? Um, Creo que es muy interesante, por ejemplo, la iglesia misma ha crecido mucho en lo que es el poder experto. No siempre era experta en todos los temas de
como de los debates grandes, ¿no? Como se alejaba por un tiempo de la política en el siglo XIX, no estaba involucrado en la política. Y ahora se ha hecho experta, pues, con comités de expertos en muchas cosas, ¿no? Y esto como ayuda para la voz. Pero sí, cuando una institución habla en una sociedad, como dices el ejemplo de México, y no hay efecto, uno puede preguntar, o no está llegando mi mensaje, ¿no? Como qué tipo de plataforma de poder estoy utilizando, o cómo estoy formulando esta respuesta, ¿no? Y también medir la autoridad moral propia y examinarse. Ujú. Ok. Bueno, casi tiempo, sí, ¿no? Entonces, si hay algo más, ¿no? Ok. Pues siempre pueden venir a DAFI si quieren platicar de este tema, me fascina. Gracias a todos. Gracias, Juanma. Pues, muchas gracias a todos por su asistencia, doctora Melissa, muchas gracias por la excelente ponencia. A los que están también en Zoom, muchas gracias por su participación. Y pues damos por concluida la sesión 16 del Grupo Estable de Investigación en Formación Integral.